de Jesús, suple nuestra necesidad de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Como todos lo sabemos, hermanos, por mucho tiempo se ha hablado de la importancia de la oración en la vida del creyente. Sin embargo, hermanos, creo que la oración devocional, la oración que más que petición es una acción de gracias, una alabanza, un reconocimiento de Dios como Rey y Señor de nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, la dejamos de lado. Muchas veces creemos, hermanos, que la oración es solamente venir, Señor dame, Señor quiero, Señor necesito, Señor ya, Señor en este momento, dame, quiero, necesito. Parecemos niños chiquitos, ¿verdad? Quiero, dame. Y muchas veces, hermanos, creo que la práctica de la oración ha sufrido una baja, sobre todo en los últimos tiempos, hermanos. En estos tiempos, tiempos de cambios, tiempos de tecnologías, tiempos de muchas cosas que nos van rodeando, creo que la oración ha sufrido una baja de interés, de importancia. Le hemos restado importancia a la vida de oración devocional. Muchas veces, hermanos, la única oración que practicamos es la oración saeta. Muchas veces. Los que han estado conmigo hace 2 años saben lo que es la oración saeta, o lo recordarán por el estudio que tuvimos del sacerdocio de los padres. A veces, hermanos, nos conformamos solamente con Padre nuestro, amén. La oración saeta. Pero debemos recordar, hermanos, que una saeta, entiendas, una flecha, para que el arquero pueda dar en el blanco al primer tiro, ¿qué necesita? ¿Mande? Aprender bien, practicar, tener, hermanos, horas de entrenamiento. Para que un arquero a la primera flecha dé en el blanco exactamente donde tiene que pegar, tiene que tener, si no días, años de entrenamiento, hermanos. Constancia. Yo no sé a cuántos les guste, hermanos, de repente ver alguna serie o película, esas que pasan en la televisión, donde son tiempos antiguos, que andan en caballos y andan tirando flechas en los caballos, ¿verdad? Y le dan a lo que le tiran. Y a veces un hermano amado, hasta aunque le ponga mira telescópica, ¿verdad?, le falla. Pero ellos, nos hacen ver así, ¿verdad?, que mande hasta por acá le tiran, ¿verdad?, y le pegan. Pero tienen, hermanos, años de práctica. Y a veces nosotros, hermanos, creemos que con una simple oración saeta vamos a dar en el blanco. Y amado hermano, aunque Dios en su misericordia responde a veces a esas oraciones, lo cierto es, hermanos, que nosotros necesitamos enfocarnos y enfrascarnos nosotros mismos en entender la necesidad que tenemos de buscar una vida devocional en oración delante del Señor. No es fácil, hermanos. La verdad es que cuando a veces comenzamos, y yo una vez escuché a un predicador decirle a una persona: mire, usted se acaba de convertir, con 1 hora que ore diario, con eso tiene, a un recién convertido. Yo quisiera saber cuántos que tenemos 20 años duramos 20 minutos orando. Serán pocos los que duren más de 1 hora, los que tengan 1 hora de oración. Y lo cierto, amados hermanos, es que la oración ha sufrido esta baja de popularidad entre la iglesia, porque es parte de la obra del enemigo. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no se congrega, siempre va a terminar en el suelo. Siempre va a terminar, hermano, con el pie en el cuello. Siempre va a terminar derrotado y nunca va a poder lograr nada. Y eso se lo digo por experiencia propia, hermano. ¿Cuántas veces hemos luchado por vencer algo? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado? Y a lo mejor hasta
Dios empieza a obrar y entonces Dios empieza a quebrar cadenas y entonces Dios empieza a hacer libre a aquel cristiano que no podía hacerlo porque quería luchar en sus fuerzas. En cierta ocasión yo lloré y le dije: Señor, estoy cansado de darme de topes con la pared. Estoy harto de fingir que estoy en victoria. Estoy harto de aparentar algo que no soy. Yo necesito que tú te glorifiques en mi vida. Yo necesito que tú obres en mi vida. Y amado hermano, luché y debo reconocerlo delante de ustedes. Nunca pude vencer porque siempre luché en mis fuerzas. Pero cuando el Señor nos tocó y empezamos a buscar su rostro en oración y empezamos a clamar delante de Él, entonces las cadenas empezaron a caer y entonces pudimos ver su gracia y pudimos ver su misericordia. Pero oh amados, qué importante es que entendamos de dónde viene esa flojera para orar, de dónde viene, amado hermano, ese descuido en la oración, porque muchas veces no lo entendemos. Y tenemos el despertador y lo ponemos: mañana me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a orar, y despierto y suena el despertador y le damos hasta con el marro como la pantera rosca, porque no queremos, porque nos gana, hermanos, la flojera, la pereza. Hoy, hermanos, hoy necesitamos entender que la oración, hermanos, es indispensable para nosotros, indispensable. Qué hermoso es, hermano, cuando el Señor nos despierta. Yo una vez le dije al Señor: Señor, si tú quieres que yo me levante más temprano, despiértame tú. Porque si yo me despierto, Señor, yo no quiero estar en la cama hincado, o en la sala hincado, o en la cocina hincado, roncando. Mejor me rompo aquí en la cama, aquí acostado. Porque de levantarme a las 3 de la mañana y irme a roncar a la cocina, ¿para qué? Y hermanos, un día el Señor lo hizo. Me despertó a 10 para las 3, ya no me pude dormir y empecé a orar. Y duré un ratito orando. No me va a decir que duré toda la madrugada orando, que sería falso. Pero mira que a gusto oré. Hoy hay una gran necesidad, hermano, de que la iglesia se levante a orar. Y no le digo que a las 3 de la mañana, no le digo que a las 3 de la mañana, pero róbenle media hora a su sueño. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy se están levantando muchas trabas para la palabra de Dios. Se están levantando muchas trabas para la predicación de la palabra. Vea lo que dice su palabra. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra. Hermanos, hoy nosotros necesitamos entender que Dios, hermanos amados, siempre ha estado dispuesto a hablar a nuestras vidas. Dios siempre ha estado dispuesto a darnos una palabra de edificación, una palabra que traiga vida a nuestras vidas, una palabra que traiga, hermanos amados, un efecto positivo en nuestras vidas. La oración, hermanos, va más allá de una simple petición. Antes, cuando yo recién me convertí, hermanos, hace 30 años, hace 30 años, cuando yo recién me convertí, yo compré un cassette, Coram Deo, me acuerdo muy bien del título, Coram Deo, en la presencia de Dios. Y venía una canción que me llamó mucho la atención, y decía: Señor, enséñame a orar, no solo a pedir lo que quiero. ¿Cómo necesitamos aprender, hermanos, la importancia de la oración? Al único y sabio Dios, al que nos dio la vida y nos alimenta, y no solo con el pan físico todos los días, sino con ese pan espiritual que alimenta nuestra alma. Necesitamos clamar por ese pan. ¿No dijo Jesús: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy? ¿Usted cree que Jesús, hermano, estaba más preocupado por el pan y el pez que por la palabra? ¿Qué piensa usted? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿a qué se refería Jesús? ¿Sabe qué, hermano? Yo sí creo que Jesús estaba hablando de panes y peces, pero también creo que estaba hablando de su bendita palabra que alimenta nuestro espíritu, hermano. ¡Aleluya! ¿Por qué, hermano? Mire, yo le pregunto, una persona inconversa, ¿puede comer siendo cristiano?
¿O no siendo cristianos? Sí. ¿Cuánto tiempo comimos y bebimos sin ser cristianos? Y algunos bebían más que lo que comían. ¿Sí o no? Parecían los peces de la canción, beben y vuelven a beber y vuelven otra vez y vuelven otra vez a beber. Pero hermanos, muchos allá afuera no tienen el alimento espiritual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, yo quiero hablar en esta tarde este tema, la palabra, una importante razón para orar. ¿Cree usted que la predicación de la palabra sea una razón importante para orar? ¿Cree usted que la palabra que recibimos, la palabra que escuchamos, la palabra que ese güero gritón que está ahí en el altar predica, sea una razón importante para predicar? Perdón, para orar. ¿Por qué? Porque es el pan nuestro. Es lo que nos estamos comiendo para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces necesitamos, hermanos, entender. Los creyentes debemos entender lo importante que es la oración a favor de la predicación de la palabra de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos textos, qué razones tenemos nosotros para orar por la predicación de la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, hermanos, la palabra de Dios ha sido atacada y atacada y atacada, fuertemente atacada. Podemos hablar de ataques directos a la palabra del Señor por parte de Satanás, por ejemplo. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? Con que Dios les ha dicho: no morirán, no es cierto, Dios es un mentiroso, no van a morir. No dijo eso exactamente, ¿verdad? Pero parafraseando el texto. Si Él está diciendo, no es cierto, no morirán, ¿qué está diciendo de Dios? Pues que es un mentiroso, ¿sí o no? No morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos se van a abrir y van a ver el bien y el mal, van a ser como Dios. Dios es un egoísta. Por eso les dijo eso, porque Dios es un egoísta, un mentiroso que no quiere que ustedes sepan, que no quiere que ustedes sean como Él. Hermanos, la palabra es clara y Dios dijo: hagamos al hombre como. Pero Él es un egoísta. Él no quiere que ustedes sean como Él. Hermanos amados, Satanás atacó la palabra de Dios a través de aquella serpiente. Y así como usó aquella serpiente, así puede usar a cualquiera que se deje usar por Él. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Me eres tropiezo. Porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos amados, Satanás va a usar a quien se deje usar con tal de lograr sus fines. Y el fin de Satanás, amado hermano, es que nosotros nos perdamos junto con él. Es que el hombre se ha destruido junto con él. Hoy nosotros, amados, necesitamos entender, mire, de muchas maneras el enemigo ha tratado de detener el avance de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Joacim, rey de Israel? O de Judá, no recuerdo qué era de Judá. ¿Qué pasó con él? Estando en su casa de invierno, llegó Jehudí a leer el libro de Jeremías, el rollo de Jeremías, y apenas había leído 3 o 4 líneas y el rey le quitó el rollo, lo cortó con un cortaplumas de escriba y lo echó en un brasero que tenían ardiendo ahí. Usted lo puede ver en Crónicas, 1 o 2 Crónicas 36. Hermanos amados, pasa el tiempo y viene la persecución contra Jesús por parte de los fariseos. Por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Con qué autoridad enseñas estas cosas? Tratando de detener el avance de la palabra. Pasa el tiempo, hermano, y los apóstoles son perseguidos. La iglesia es perseguida por el imperio romano. Sigue pasando el tiempo y viene la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. La endemoniada Inquisición. Sigue pasando el tiempo, hermanos, y se prohíbe la palabra de Dios en Alemania. Detrás del muro de Berlín, hermanos, pasaron muchas cosas. La URSS, en la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Igual.
prohibido tener una Biblia. Todavía en China, hermanos, está prohibido tener una Biblia. ¿Ha oído el corrido del contrabando de Biblias? ¿Sí? Era un hermano allá en la Cortina de Hierro, precisamente en Alemania, hermanos, donde estaba el muro de Berlín, que cruzaba Biblias ilegalmente en un bocho, en un Volkswagen. Le quitó el asiento de atrás, le quitó el asiento del copiloto y lo retacaba todo de Biblias, hermanos. Yo creo que cuando escuchamos el corrido, no nos imaginamos cómo era que en un bocho llevaba tupido de Biblias. Y lo que menos nos explicamos es cómo cuando lo paró la garita de migración, no pudo ver una sola Biblia. Llevaba la cajuela llena, el carro lleno de Biblias, hermanos, y no pudieron ver ninguna. Gloria a Dios. No vive. Pero estaba prohibido pasar Biblias. Si lo hubieran agarrado ahí, hermano, lo torturan. La KGB lo hubiera torturado. Y a lo mejor hasta lo matan. Hay infinidad de historias, hermanos. Ahorita en Europa, hermanos, hay pastores que están siendo arrestados por predicar en contra del homosexualismo. Escuche, estoy diciendo en contra del homosexualismo, no en contra de los homosexuales, sino de la práctica del homosexualismo. Y Olaf se llama el hermano, lo encerraron en la cárcel, hermanos, por decir que solamente había dos sexos. Biológicamente, nada más hay dos sexos. Ya las preferencias de cada quien es problema de cada cual. Pero biológicamente hay dos sexos nada más, hermanos. Y él está en la cárcel, no sé si ya habrá salido, pero estaba en la cárcel por predicar públicamente en una congregación, en una iglesia cerrada como esta, que solamente había dos sexos. Nosotros lo estamos predicando por Facebook y más tarde por YouTube. Pero es necesario, hermano, que estemos orando para que las barreras se abran, para que las barreras sean derribadas en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Porque todavía hoy, hermanos, se está haciendo una persecución contra la iglesia cristiana que predica la palabra de verdad, hermanos. No, hermanos, nuestro mensaje no es un mensaje de odio, nuestro mensaje no es un mensaje de repudio a las personas que practican tal o cual pecado, hermanos. Porque si fuera un mensaje de odio, hablaríamos de odio contra los adúlteros, contra los drogadictos, contra los alcohólicos, contra todos. Sería un mismo mensaje de odio, ¿sí o no? Pero no es así, hermanos. Sin embargo, nos quieren poner trabas. ¿Sabe usted que están buscando, hermanos? Que en las iglesias cristianas todos los mensajes que el pastor predica los tenga que presentar primero a gobernación y luego gobernación autorizarnos a predicarlos. Vean las noticias. Vean las noticias. Esta semana pasada, hermanos, una diputado o senador, no sé qué será el nombre, transgénero, no sé qué, trasnochado, se paró, hermanos, en el Congreso vestido de sacerdote con una gorra papal a pronunciarse, hermanos, a tratar de darle luz verde a una iniciativa que quieren modificar un artículo en el cual yo como pastor tendría que tener aquí a una pareja homosexual, que no tengo nada en contra de eso, pueden venir, son bienvenidos, pero aquí se va a predicar la palabra y ellos no quieren que se predique la palabra. No quieren que se predique en contra de su pecado. ¿A qué vienen? Mire, hermano, lo voy a poner de esta manera. Suponga que usted se contagia de viruela y viene un médico y le dice: oiga, usted tiene viruela, hay que vacunarlo, hay que darle medicamento. Y usted dice: oiga, me está ofendiendo. ¿Cómo se le ocurre decir que tengo viruela? ¿Cómo se le ocurre decir que estoy enfermo? Es lo mismo. ¿Me explico? Los que venimos aquí venimos porque hemos entendido nuestra necesidad de Dios. Los que venimos aquí venimos porque hemos entendido que en otro tiempo éramos pecadores y que en este tiempo somos pecadores reformados. Dios nos ha transformado. No podemos negar lo que fuimos. ¿Me explico? Pero sí pudimos dejar lo que fuimos porque alguien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para eso tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. Tenemos que pasar por el espejo para darnos cuenta que estamos despeinados. Tenemos que pasar por el espejo para darnos cuenta que traemos algo
que necesitamos limpiarnos, que necesitamos cambiar algún detalle en nuestro físico para poder salir a la calle. Pero ellos no quieren porque se ofenden, es un mensaje ofensivo para ellos. No, hermanos, tenemos nosotros la necesidad de que esas barreras se rompan para poderles predicar la palabra. Porque, hermanos amados, sabemos lo que viene. Hay un infierno de fuego ardiendo que está esperando por ellos. ¿Sí sabe usted eso? Ellos no lo saben o no lo han creído, pero es nuestra responsabilidad seguirles predicando hasta que lo crean o se vayan. Pero nosotros tenemos que seguirlo predicando, hermanos. Nosotros tenemos que seguir hablando la verdad, no podemos callarnos. Y hermanos amados, yo como pastor, yo no me puedo callar. Tengo un compromiso delante de Dios de predicarles la verdad, de decirles las cosas como son. Pero ustedes tienen el compromiso delante de Dios de orar por mí, para que por mis labios solamente la palabra de Dios fluya, para que por mis labios solamente la palabra de verdad sea predicada. Esto es importantísimo, hermanos. Los cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hemos sido salvados con un propósito, que anunciemos las verdades, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos ese compromiso. Tenemos la necesidad, hermanos, de orar. Hermanos, se ha levantado una gran cantidad, pero gran cantidad, no se imagina, no me imagino realmente la gran cantidad de hombres y mujeres que están predicando un evangelio falso, que están predicando un evangelio, hermanos, de prosperidad, de inclusión, de todos son bienvenidos, aquí nadie les va a decir nada, aquí nadie les va a tocar su punto sensible. Hermana Gaby, imagínese que de repente llega el pastor con una raspada en la rodilla porque se cayó de, no sé, del ánimo que andaba. Pero no quiere que le raspe la rodilla para hacerle la curación, ¿se va a limpiar? ¿Correrá el riesgo de una infección? ¿Por qué? Si ya fui con usted. ¿Mala enfermera que es? No, es que mi necedad no me dejó recibir el tratamiento. Mi necedad no me permitió dejar que el especialista tratara conmigo. Mi necedad, hermanos amados, en el caso del pecado, no permite que el Espíritu Santo obre en mi vida porque me ofende, porque me molesta. Se ha levantado una gran cantidad, hermanos, de personas con una predicación tan corrompida, con una predicación tan fuera de la palabra. Y a esos es a los que aceptan. Dijo el apóstol Pablo: no soportarán la sana doctrina, no tolerarán la sana doctrina. Y hermanos amados, eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero usted y yo, hermano, tenemos una esperanza. Creo que tenemos la misma esperanza. Un día yo quiero llegar a la presencia de mi Padre. Un día yo quiero llegar a Él y poder oír su voz diciéndome: venid, bendito de mi Padre. Y para eso, hermano, yo necesito apegarme a esta palabra. Yo necesito apegarme a ella, porque es la palabra que mi Padre me ha dado para que yo llegue a Él. Y yo no puedo, amado hermano, esperar llegar allá, hermano, con un mensaje distorsionado. Yo no puedo esperar llegar allá, hermano, con un mensaje corrompido por la esperanza de tener una iglesia llena. O por la intención, hermanos, de que todos me vean como el pastor buena onda. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de almas que se están yendo al infierno, porque hay gente que les ha predicado un evangelio diferente, distorsionado, completamente corrompido, aún teniendo la palabra en sus manos. ¿Por qué? Por la comodidad. ¿Por qué? Porque la gente lo ve en la calle y digan: pastor, siervo. Tenemos, hermano, una necesidad, y esa necesidad es de ser alimentados por la palabra de Dios. Y yo se los he dicho, hermano, y se lo dije al Señor: yo estoy dispuesto a predicar aún en la cárcel, si es necesario. Yo estoy dispuesto porque yo quiero agradar a mi Señor.
Pero ustedes como iglesia, yo como creyente, tenemos la responsabilidad de orar por aquellos lugares donde ya no se puede predicar la palabra libremente. Tenemos la responsabilidad de orar por aquellos siervos que verdaderamente están esforzándose, hermanos, por predicar la verdad. Aunque la gente y los gobiernos los tilden de locos, los tilden de intolerantes, los tilden de cuadrados, y no porque están como Rambo, no, sino de que no quieren aceptar otro tipo de doctrina. No sé si me estoy haciendo entender. La iglesia corre el riesgo de que la palabra que se predique en los púlpitos cristianos se vea adulterada por la voluntad de hombres y mujeres perversos que pretenden manipularla a su antojo. Hermanos, ahorita todavía las puertas están abiertas, pero poco a poco se van cerrando. Ruéguele a Dios que no se apruebe esa enmienda que quieren hacer a la Constitución. Hay poder en Jesús, Amén. amén. Gloria a Dios, Cristo vive. Pero de nosotros depende mucho, hermano. De nosotros depende mucho. Hay una novela, es novela por supuesto, pero yo se la recomiendo. Esta patente oscuridad de Peretti, búsquela, léala y se va a dar una idea más o menos de lo que estamos hablando. Usted se va a dar cuenta, hermano, de cómo opera el enemigo, haciendo que la iglesia se duerma en lugar de estar orando. Esta patente oscuridad se la recomiendo. De veras, léala. Es una novela, y va a decir, no, pues mejor me pongo a leer la Biblia. Sí, lea la Biblia, no deje de leer la Biblia, pero es un tiempito. Y léala. Y va a ver, hermano, la vida espiritual desde otro punto de vista. Y yo espero, hermanos, que se despierte en nosotros nuestro espíritu para que podamos buscar a Dios en oración. Ahorita que tenemos la oportunidad. En segundo lugar, hermanos, Pastor, la niña está muy grave. vamos a orar, hermanos, por la nieta de nuestra hermana. Ya oramos ahorita, pero vamos a volver a orar. Pónganse sus pies. Vamos a orar. Nuestra hermana pues, que va a retirar, vamos a orar por ella. No sé si haya alguien que la pueda dar un like. Van a ir por usted. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en la vida de esta niña, Señor. Karime Paquetero esté en tus manos, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que podamos ver tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado, Señor, en Karime. Padre, solamente tú tienes el poder para obrar, ni los médicos ni las medicinas, Señor. Tú tienes el poder, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, rogándote que te glorifiques, que extiendas tu mano de poder, Señor, y que podamos ver tu gloria una vez más, Señor. Una vez más, Padre. Tú tienes el poder para obrar, Señor. Glorifícate. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que sea toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza para ti, Señor. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu inmundo, Señor, y permite que tu nombre sea glorificado, toda bacteria sea reprendida en el nombre de Jesús. Todo virus, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y haya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sanidad para esta niña, Señor. Pon tu mano, Padre, en Karime, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y permite que tu iglesia, Señor, pueda ser testigo una vez más, Señor, de tu poder y de tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Manifiesta tu poder, Padre. Glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos misericordia, Señor. Te rogamos que tú obres conforme a tu misericordia, conforme a tu poder y tu gracia, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Obra con poder,
ten misericordia de ellos, que tu Espíritu Santo los llene de tu paz, Señor, y que haya fe suficiente, Señor, tanto en tu iglesia como en ellos, para que la sanidad, Señor, sea posible en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado, Padre. Amén. Amén. Esperamos en Dios, hermanos, que Dios abra la obra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En segundo lugar, hermanos, necesitamos esforzarnos, hermanos, en la oración por la predicación de la palabra, para que se dé a conocer el misterio de Cristo. Dice el versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el misterio, hermanos? ¿Cuál es el misterio de Cristo? Creo, hermanos, que para empezar es necesario entender lo que significa la palabra misterio. En cierta ocasión fuimos al seguro a repartir burritos y a predicar. Y me acuerdo que Miguel hizo el comentario ahí, no sé si lo hizo a propósito o adrede, pero estaban con que primer misterio y que segundo misterio, y que tercer misterio, le dieron la vuelta como a 7 misterios, creo, algo así va. Y luego empezaron otra vez, hermanos, porque vieron que llegamos nosotros y para no dejarnos hacer lo que íbamos a hacer, empezaron con el siguiente misterio otra vez. Pero ¿qué es un misterio? Un misterio, hermanos, según el diccionario, tiene 2 acepciones. El primero es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Eso es un misterio. La otra acepción es un poquito más resumida. Es un asunto secreto o reservado. La palabra de Dios dice, hermanos, que los príncipes de este mundo, los príncipes de este siglo, no pudieron entender el misterio de Cristo, porque si lo hubieran entendido, nunca lo hubieran crucificado. Entonces, ¿cuál es el misterio? En el caso del misterio de Cristo, hermanos, debemos dar explicación al origen del perdón que predicamos. Por eso dice ahí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La gente necesita conocer el misterio de Cristo, hermanos. No, nuestro mensaje, repito, no es un mensaje de odio, sino todo lo contrario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, ¿dónde está el odio? ¿En dónde está el odio? Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios a la iglesia, para que si la iglesia cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso dice Juan 3:16? No. Al mundo. ¿Y quiénes están en el mundo, hermanos? Pues todos nosotros. ¿No dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? ¿Y los que no son parte de la iglesia, dónde están? En el mundo. Pero la palabra es clara, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted dijo, amado hermano, estamos aquí hoy por la pura gracia y misericordia de Dios. Y ellos pueden estar aquí por la pura gracia y misericordia de Dios también, igual que nosotros. Yo quiero decir una cosa, hermano. Yo no fui santo antes de conocer a Jesús. Hoy soy santificado por Él. ¿Me explico? Está viendo un documental, hermano, de que ya están abriendo iglesias y se están viendo en Brasil. Y no sé si entendí que en Monterrey abrieron otra, pero es de transgéneros. Dicen ellos que porque si Dios ordenó que nos amemos unos a los otros, que por qué están haciendo mal, que ellos están dando el amor que Dios mandó, pero más no están viendo lo que es el pecado donde también dice el Señor que Dios le dará el reino de los cielos al que se eche con varón, de todo aquel que se eche con varón. Pero ya están abriendo las iglesias. Sí.
las iglesias incluyentes, inclusivas. Bueno, ahí les va. La verdad, hermanos, es que Satanás está manipulando las mentes de aquellos que se han negado a tener en cuenta a Dios. Dice Romanos capítulo 1, y como ellos se rechazaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? Miren, hermano, vuelvo a preguntar, ¿en dónde está el mensaje de odio? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. ¿En dónde está el mensaje de odio ahí? Hace tiempo, hermanos, cuando trabajaba todavía en Temesa, me tocó compartir la palabra con un compañero, Toño. Empecé a hablar con él, evangelizarlo, y duramos un ratito platicando. Empecé a hablarle de los 10 mandamientos. Y todo iba muy bien. Pero cuando llegamos al segundo mandamiento, porque obviamente no se los mencioné en orden, pero cuando llegamos al segundo mandamiento, usted lo conoce: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellos, etc. Me dijo: ¿sabes qué? Me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo, mejor aquí le paramos, me dijo. Y yo dije: está bien, le paramos, y en otra ocasión que haya oportunidad volvemos a platicar. ¿Qué pasaron, mija? 2 semanas, un mes máximo. Murió calcinado en un choque en la carretera Parral. Él se sintió ofendido por un mensaje, hermanos, tan simple y tan sencillo y tan fácil de entender, como que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen narices y no huelen, tienen boca y no hablan. Dijo el Señor: no me puede traer una soda del Oxxo, podrá traer un milagro del cielo. Pero él se sintió ofendido por un mensaje, hermanos, del amor de Dios para con él, para con su familia. Porque necesitamos ser confrontados con nuestra realidad. ¿Me explico? Yo puedo sentirme delgado, esbelto, tipo Rambo, pero la realidad, hermanos, es que cuando me paro en el espejo me dice: no, estás loco, Rombo pareces, no Rambo. ¿Me explico? Cuando somos confrontados con el espejo de la palabra de Dios, que nos dice: estás mal en lo que crees, estás mal en tus prácticas, estás mal en tu forma de vivir, no nos queda más que decirle: Señor, tienes toda la razón, yo estoy equivocado. Pero Satanás, hermanos, ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, hermanos. Y el misterio de Cristo ha quedado oculto para ellos. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en 2 Corintios 4, versículos 3 en adelante, 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero si el evangelio está velado, está encubierto, dice la palabra del Señor, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué, hermano? Porque el Dios de este siglo, palabras más, palabras menos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para llevarnos a la condenación, para que no les resplandezca la gracia, la luz, el evangelio de Jesucristo. Por eso se ofende, porque su entendimiento está entenebrecido, su entendimiento ha sido cegado. Y muchas veces, amados hermanos, predicamos la palabra y para ellos es ofensa, para ellos es locura, para ellos es algo que no se puede entender. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos la oración, hermanos,
para que Dios abra el entendimiento, para que el misterio de Cristo sea revelado delante de ellos y ellos puedan entender la gracia y el perdón que vienen solamente, amado hermano, a través de Jesucristo. Que la gracia y el perdón, amado hermano, vienen por Jesucristo a nosotros. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma de agradar a Dios más que Jesucristo. Que no es fácil seguirlo, no es fácil. Que no es fácil de abandonar las antiguas prácticas, no es fácil. Pero, amado hermano, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Por eso necesitamos la oración. Por eso necesitamos la oración, hermano. Hoy, amado hermano, hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que no ha entendido el mensaje. Y lo peor del caso, hermanos, es que hay mucha iglesia que no está orando para que esas almas se salven. Que no está orando para que la palabra les resplandezca en su corazón. Yo no sé, hermano, aquí cuántos verdaderamente estemos pidiéndole a Dios, Señor, ábreles el entendimiento. Ábrenos el entendimiento también a nosotros. Una de mis peticiones a Dios es que Dios me abra las escrituras. Que me abra las escrituras. ¿Se acuerdan de los caminantes de Emaús? ¿Sí se acuerdan? Ellos creían en el Mesías, por eso iban tristes, por eso iban acongojados, porque su Mesías había sido crucificado. Eran creyentes. ¿Cuántos aquí somos creyentes, hermano? Gloria a Dios. Pero sabe que a ellos no les había resplandecido la palabra en su totalidad. Eran creyentes, pero Jesús les dijo, oh, tardos de corazón, ¿no? ¿Cómo les dijo? Insensatos, les dijo. No era necesario que el Cristo padeciera, no era necesario, y les empezó a abrir las escrituras, dice la palabra. Es más, cuando Jesús se desaparece, que cena o parte el pan y se desaparece de donde ellos están, uno de ellos dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Yo no sé si Jesús llevaba un rollo ahí cuando iba caminando con ellos, que les haya abierto así el rollo y les haya leído. No creo. Como imagínense para llevar toda una Biblia ahí y abrirle, miren aquí y acá. No. ¿Qué hizo? Les abrió el entendimiento en la palabra para que entendieran que era necesario. Hermanos amados, muchos se están perdiendo en nuestros días porque no se les ha abierto el entendimiento. Sus ojos están cegados, hermanos. Y por mucho que prediquemos, si no oramos que Dios les abra los ojos, si no oramos que Dios les abra el entendimiento, si no pedimos a Dios que se rompan esos velos que hay en sus ojos, esas vendas que hay en sus caras, no podrán ser salvos. Necesitamos orar para que el misterio de Cristo sea revelado. Y finalmente, hermanos, debemos esforzarnos en la oración por la predicación de la palabra de Dios, para que la palabra se manifieste como debe. ¿Qué dice el versículo 4, hermano? Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo hablar. A riesgo de parecer un fanfarrón, hermanos, y sin el más mínimo deseo de hacerlo, de parecer un fanfarrón, quiero decir que como pastor hay una gran preocupación en mí, hermanos, y es que la predicación en este lugar sea una predicación correcta. No quiero, repito, parecer un fanfarrón, no quiero serlo, pero un temor que siempre he tenido es el de predicar un mensaje motivado por mis propias emociones y no por la palabra de Dios, no por la dirección del Espíritu Santo. Siempre, hermanos, he procurado
que la palabra que predico sea respaldada por la palabra de Dios. Que Dios sea el que me dé la palabra. Mi esposa es testigo que muchas veces, hermanos, he estado a veces horas leyendo un pasaje para poder tener un mensaje de parte de Dios para la iglesia. No quiero jamás predicar algo motivado por mis propias emociones, un mensaje que no tenga respaldo de Dios y que más bien tenga las escrituras como pretexto para expresar mis propias opiniones. El problema, hermanos, es que no todos los predicadores comparten ese temor conmigo. Sé, entiendo y reconozco que habrá miles, millones quizá, de predicadores que son mejores que yo, con mejor oratoria, quizá con mejor exégesis de la palabra que yo. Pero siempre, hermanos, mi deseo ha sido predicar la palabra como es. Y aquí, hermanos, no se trata de si soy cómico, de si soy serio, si soy sobrio. Me decía un hermano de la iglesia: usted es un pata de perro, se la pasa de aquí para allá en el altar, ¿verdad? Y cuando está con el celular, dice, a veces se batalla porque andan más para arriba y para abajo. Conozco pastores, hermanos, que su único movimiento en el altar quizás sea hacer esto, hacer así. Conozco a uno que nomás hace así. Y yo no, yo ando para allá y para acá y me muevo y bueno, usted me conoce como soy. Y gracias por soportarme como soy. Pero hermanos, ¿saben que eso no es tan importante? Hoy mucha gente se enfoca en cómo predica y no tanto en lo que predica. Y eso es un error. Y eso es un riesgo tremendamente grande para la iglesia. Cuando nos enfocamos más en cómo que en el qué. Yo les decía allá en Urbi una vez: ¿quieren que los entretenga? Contraten un payaso. Un payaso los va a entretener y los va a tener a risa y risa y los va a tener a carcajada y a lo mejor hasta, no sé, lloran de risa, no sé. Pero yo no soy un payaso. Yo no soy un payaso. Quisiera de repente, va, pero no lo soy. No lo soy, hermanos. Hay muchos que quizá pueden predicar mejor que yo. Pero también hay muchos que, como dijo Pablo, y lo dijo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y predican. Han sido arrastrados en el juego de estos hombres y mujeres que solo han buscado su beneficio personal. Y digo beneficio entre comillas, hermanos, porque qué mayor beneficio personal que poder llegar a las moradas eternas. Pero mucha gente no lo ve así. Mucha gente piensa que el beneficio personal es tener un carro del año, es tener una mansión en las lomas de no sé dónde, es tener un terreno de hectáreas no sé, de tierra, es tener fama, que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo vea y diga: ah, es el predicador que sale en la televisión, que sale en el YouTube, que sale en el Facebook, que sale en el... ¿qué cosa hay? Lo que nosotros, hermanos, necesitamos tener muy en cuenta no es el cómo, sino el qué. ¿Qué está predicando Martín Santana? ¿Por qué Martín Santana? Porque Martín Santana es el pastor de esta congregación. ¿Qué está predicándonos? ¿Qué está diciéndonos? ¿De dónde saca lo que nos está diciendo? Sé que lo correcto, hermanos, no está en las formas, sino en el contenido de lo que predicamos. Me ha tocado escuchar predicadores, hermanos, que apenas si se mueven en el altar. Me ha tocado escuchar predicadores, hermanos, que terminan hasta desfajados.
sudados. Una vez vimos un video, mi esposa y yo, hermanos, al último lo quitamos, ¿se acuerdan? Porque más que predicación era un circo en el altar. Así, hermano, un circo en el altar. Y no lo quitamos por el circo, lo quitamos por la basura que se estaba predicando. Yo no sé, hermano, de repente vemos en internet cómo hay gente, hermano, que se acerca a que le avienten agua de una botella y luego se acaba el agua de la botella y le avientan la botella. La unción del zapato, hermano, que le dan un patadón en la frente al que está ahí en el altar. La unción de las camisas mojadas. Hermanos, por favor, hermanas que están ahí en el altar y el siervo echándoles agua con la manguera en la blusa, por favor. Tenemos que despertar a la oración, hermanos. Y yo le ruego a usted que ore por este inútil. Porque yo quiero predicarle la verdad. Y no quiero que mis emociones me traicionen. Yo le dije al hermano Delgado, a ver, el domingo me desquito. Claro, se estaba riendo de mí. Y le dije, el domingo me desquito. Le dije, yo no quiero eso. Sí se lo dije, pero él sabe que se lo dije bromeando. Yo no quiero caer, hermanos, en el error de predicarles un mensaje que los arrastre junto conmigo al infierno. Ore por mí. Ore por aquellos que están predicando en la sierra, en la selva, en las montañas, en los lagos, en los ríos, en las ciudades, en los desiertos. Ore por ellos. A lo mejor usted no sabe cómo se llaman, pero Dios sí los conoce. Y a lo mejor, hermano, nosotros estamos aquí bien a gusto. Iba a decir que con aire acondicionado, pero bueno. Tenemos bancas, tenemos sillas, algunas blanditas, otras más duras. Tenemos un altar y hasta alfombra le pusimos. Tenemos instrumentos, hermanos, que nos deleitamos en tocarlos y en cantarle a Dios. Tenemos un lugar que nos protege de la lluvia, porque hay algunos lugarcitos donde hay que poner cubetas. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente que se sienta en tablones, en el sol, debajo de un árbol, en el frío, en el calor. A mí me tocó ir, hermanos, a predicar a ranchitos, donde tenía que caminar, hermanos, hasta 2-3 horas para llegar de Calaveras, no me acuerdo cuántas eran, 20 y tantos kilómetros, para llegar al pueblo de Aguachi. Como pensarán, hermano, 24, 25 kilómetros. Caminando, hermanos. A veces bajo la lluvia, a veces estaba nevado. La hermana Cuti bajaba al templo, hermanos. A mí no me tocó verla con sus niños chiquitos, pero los hermanos testificaban que la hermana bajaba con sus niños de brazos y subía con sus niños de brazos, hermanos. Más de 40 minutos de subida. En un cerro que estaba así. Necesitamos despertar a la oración por la palabra, por aquellos siervos, hermanos, que dejan familias. Y no me refiero a la esposa y los hijos, me refiero a mamá, me refiero a hermanos y amigos, que se van con todo y familia, hermanos, a predicarles a gente que jamás ha escuchado la palabra, a riesgo de un balazo, a riesgo de una pedrada, a riesgo de un golpe. Yo no sé, hermanos, a cuántos de ustedes les gustaría ir a lugares donde todavía no se ha evangelizado. Estaba viendo la historia, hermanos, de unos misioneros. Llegaron a la Guyana francesa en una avioneta. Empezaron a venderles comida a los aborígenes para abrir paso a la predicación. De alguna manera le hicieron para que les hicieran una pista de aterrizaje para la avioneta. Y se bajan 2 matrimonios, hermanos, con hijos.
Y cuando los ven rubios como la mantequilla, dijeron, estos son caníbales. Y mataron a los dos hombres. Pasó el tiempo, hermanos, y las dos mujeres ganaron a toda esa aldea para Cristo. ¿Sabe cómo lo ganaron? Predicando la palabra y dando testimonio con sus acciones. Pero había iglesias en Inglaterra, hermanos, que estaban orando por ellos, en Estados Unidos, que estaban orando a Dios por ellas. Yo no sé, quisiera preguntarles, ¿por cuántos misioneros está usted orando? Se quedaron con cara de paz. Oren por Miguel Morales. Oren por Erika Soto. Oren por Erika Ruiz. Oren por cualquier misionero. Oremos por ellos, porque también a nosotros se nos van las cabras a veces. Ore por esos pastores que están empezando. Y ore por aquellos que tenemos más de 20 años y todavía nos tiemblan las corvas. Necesitamos, hermanos, hablar la palabra como es. No, yo quisiera, hermanos, de veras, a veces suavizarle los mensajes que traigo. Pero ¿sabe qué, hermano? El Espíritu Santo me dice así y así. Yo sé que hay pastores, hay predicadores que a veces quisieran ser más populares y tener mega iglesias. Conozco a uno que, hermanos, trató de hacer la iglesia más grande, hermanos, para tener más miembros. Y en su afán de tener más miembros, hermanos, se le fueron muchos. Porque la palabra que no alimenta a la oveja hace que la oveja o se muera o se vaya a otros pastos. Por eso, hermano, yo les suplico que ore por la palabra en este lugar. Ore por la palabra en este lugar. Créame, hermano, que yo se lo voy a agradecer y usted va a ser edificado. Gloria a Dios. Pero no dejemos de orar, hermano, por aquellos predicadores, por aquellos siervos que están encarcelados por la palabra. Porque la palabra se tiene que predicar como es. Le guste o no le guste a este hombre que se viste de mujer y está en el Senado. Y a todos los que son como él. Porque finalmente, hermanos, la palabra que predicamos no es porque los odiemos. Es porque sabemos que ellos necesitan esa palabra para ser libres, para ser salvos. Aunque ellos ahorita digan que no quieren. ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo dijimos no quiero? Yo así estoy bien. Yo tengo mi religión. O como en mi caso, mamá ya no me deja atar. Ya me tiene harto, ya no me diga nada. Esa era mi defensa. Ya no me diga nada. Un día yo le dije a mi mamá, el día que alguien de la iglesia me hable y que usted no les diga que me inviten, ese día voy. Eso se lo dije un miércoles en la noche. El jueves en la mañana, bien tempranito, tenía yo un hermano, Efraín, ¿cómo se apellida? Bien tempranito lo tenía yo. Mi teléfono teníamos, hermanos, en ese tiempo. Pero nosotros necesitamos orar. Yo le pregunto, ¿cuántos tenemos hijos que queremos ver sanos? Ore por la palabra. Ore por la palabra. Porque si a lo mejor ellos no oyen la palabra que el pastor predica en Peniel, tal vez escuchen en otro lado la palabra que otro pastor pueda estar predicando.
¿Quiere ponerse de pie? Dios y Padre, aquí estamos. Padre, queremos rogarte que tú te glorifiques. Pedro decía, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Señor, aquí venimos, deseando como niños recién nacidos, que tú alimentes nuestras vidas con esa leche espiritual no adulterada, por la cual podamos crecer para salvación, Señor. Yo como siervo tuyo me presento ante ti, Dios, con la confianza de que tú eres bueno, de que tú eres fiel y de que tú oyes nuestra oración, Señor. Y en esta tarde yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar y venga, Señor, sobre todos aquellos pastores, ministros, sobre todos aquellos predicadores, sobre todos aquellos misioneros, Señor, que salen de su tierra y que salen de su parentela a la tierra que tú les has mostrado, Señor, donde tú vas a edificar a tu pueblo, Señor, como lo hiciste con Abraham. Ellos van, Señor, tal vez sin oro en sus alforjas, sin oro en sus cintos, con una sola túnica y esperando solamente en tu misericordia. Por ellos te pedimos, Señor, por un Miguel Morales y su esposa, por una Erika Soto, por una Erika Ruiz, por la familia Muangui León, por todos ellos, Señor, y por todos los que nos faltan. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques, que haya una palabra de parte tuya en sus labios, que haya puertas abiertas para la predicación de tu palabra en aquellos lugares difíciles, y que no permitas que las puertas aquí se cierren. Padre, en el nombre de Jesús, que haya una puerta abierta para que podamos, Señor, revelar el misterio de Cristo, para que podamos predicar tu palabra como es, para que no, Señor, por ser populares o por temor, Señor, suavicemos tu mensaje o lo cambiemos a nuestro antojo, con tal de ganar más adeptos en lugar de ganar fieles a ti. No queremos tener un club social, Señor, ni queremos ser parte de uno. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que cambie nuestros corazones, que tu palabra alimente nuestra fe. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo quiero suplicarte, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a valorar la palabra que tú nos das. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar siempre, Señor, hambrientos y sedientos de tu palabra verdadera. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues nada más recordarles, estén orando por la nieta de nuestra hermana Lupita. Estén orando por Lupita. Y nos vamos a estar al pendiente, hermanos. Cualquier cosa pues les avisamos a través del grupo. No se separen ahí del grupo. Tampoco estén pegados todo el día, ¿verdad? Hay que hacer otras cosas. Pero estén atentos a los mensajes del grupo, hermanos, para cualquier situación que tengamos que apoyar de alguna manera. Amén. Estemos orando por la hermana y por su nieta, por su hija. Les recordamos el miércoles a las 7 nuestro culto es en Urbi, a las 7 de la tarde, casa de nuestros hermanos. El jueves pues, tenemos el ensayo de alabanza. El sábado hay reunión de jóvenes, 7:30. Nuestros hermanos Giovanni y Judith están compartiendo la clase de este día. Iván, ¿me gustó la clase? Sí, hermano. El viernes a las 6, vaya Iván, nomás que va después del jueves.
si todos estaban despiertos. El viernes la oración a las 6 y el domingo a las 11:12 nuestra escuela dominical y culto. Sí, hermano. Una junta ahora, que se vayan a... Hay una junta ahorita, hermano. Nuestra hermana nos está pidiendo un tiempito para que no se me vaya nadie. Hay actividad también. ¿Sí? ¿Sí hay? Ok, hay actividad. Vamos entonces a orar. Voy a pedirle ayudita que nos despida en oración, por favor. Y pues después del canto van a cantar nuestros hermanos. ¿Creo que van a cantar algo? Ah, bueno, ok. Entonces oramos y somos despedidos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos hablar y bien chido. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias porque nos permitiste venir un día más a tu casa, nos permitiste gozarnos en la alabanza y nos permitiste poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, por la nieta de la hermana Lupita. Te pedimos por su salud. Te pedimos, Señor, por la hermana Lupita, Señor, que dale paz a su corazón. Que pase lo que pase, ella tenga la certeza de que tú estás con ella. Te pedimos, Señor, también por la actividad. Bendice lo que vaya a entrar de actividad y bendice a nuestros hermanos que participen en ella. Te pedimos también por nuestra salida del templo. Despídenos de este lugar, pero jamás de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Se gustan acercarse, hermano, porque les van a... Amén. Así rapidito, hermanos. Miguel.